Mis padres invitaron al nuevo novio de mi hermana a Navidad, pero me dijeron que no había sitio para mi marido de 8 años. Dije, no hay problema. Y entonces, dejé de pagar sus impuestos sobre la propiedad. Resulta que al condado no le importan los dramas familiares. La llamada llegó un martes por la noche, mientras yo preparaba la cena. La voz de mi madre tenía ese brillo particular que usa cuando está a punto de pedir algo irrazonable, pero quiere fingir que todo está bien. Cariño, tenemos que hablar de los planes para Navidad este año. Sostuve el teléfono entre el hombro y la oreja, mientras seguía cortando verduras. Claro, mamá. ¿Qué pasa? Bueno, tu hermana va a traer a Travis, y estamos muy emocionados de conocerlo por fin. Lleva viéndolo unos, ¿qué, 3 meses ya? En fin, que la casa va a estar bastante llena este año. Algo en su tono me hizo dejar de cortar. Vale. Así que, pensábamos que podría ser más fácil si este año vinieras solo tú, sin Daniel. Es que no tenemos sitio para todos, y como Travis es tan nuevo en la familia, de verdad queremos que se sienta bienvenido. Dejé el cuchillo con cuidado. Daniel, mi marido desde hacía 8 años, no era bienvenido en Navidad porque no había sitio. Pero el novio de mi hermana Vanessa, con quien llevaba 12 semanas, era esencial. Estás diciendo que no hay sitio para mi marido. No seas dramática, cariño. Es solo una fiesta. Daniel lo entenderá. Él siempre es tan comprensivo con estas cosas. En eso tenía razón. Daniel era comprensivo. Es una de las razones por las que me casé con él. Probablemente se encogería de hombros, me diría que fuera a disfrutar del tiempo con mi familia, y quizás pasaría la Navidad con sus propios padres en su lugar. Pero esa no era la cuestión. ¿A cuánta gente vais a acoger, mamá? Pues, a ver. Tu padre y yo, Vanessa y Travis, tú, y hemos invitado a la tía Ruth y al tío Gary. Hice los cálculos. Su casa tenía 4 dormitorios arriba, además del apartamento reformado en el sótano. Solo en mi antiguo dormitorio cabían 2 personas cómodamente. Entonces, 8 personas en total. ¿Y dices que no hay sitio para una novena? El sótano necesita una moqueta nueva, así que no podemos usarlo ahora mismo. Y la tía Ruth tiene la cadera mal, así que necesita la habitación de invitados de la planta baja. Es solo logística, cariño. Pensé en la factura del impuesto sobre la propiedad que estaba en mi archivador. Esa que había estado pagando 2 veces al año durante los últimos 6 años, la que mis padres no sabían que yo pagaba, porque pensaban que sus impuestos estaban exentos de alguna manera desde que compraron la casa en 1987. Mi padre había refinanciado su casa varias veces a lo largo de los años, sacando capital para diversos proyectos e inversiones que nunca llegaron a buen puerto. Hace 3 años, había dejado de pagar varios plazos del impuesto durante una de sus aventuras empresariales, y el condado había iniciado el proceso de embargo por impago de impuestos. Mi madre me había llamado llorando, aterrorizada de que perdieran la casa. Contacté con el condado, pagué los impuestos atrasados más las multas, y configuré los pagos automáticos desde mi cuenta. El total ascendía a unos $8,400 anuales. Nunca se lo dije. Simplemente, les dejé creer cualquier historia que mi padre hubiera inventado sobre haberlo arreglado con el condado. ¿Sigues ahí?, preguntó mi madre. Sí, aquí estoy. Entonces, ¿entiendes que no es nada personal contra Daniel? Por supuesto, dije. Ningún problema. Oh, maravilloso. Sabía que sería razonable con esto. Entonces, nos vemos en Nochebuena. De hecho, tengo que mirar mi agenda. Te confirmo más tarde. Después de colgar, Daniel entró en la cocina. ¿Todo bien? Pareces enfadada. Le conté la conversación. Reaccionó exactamente como esperaba. Oye, no pasa nada. Puedo ir a visitar a mis padres. De todas formas, me lo han estado pidiendo. Pero no está bien. Tus padres siempre han sido un poco raros a la hora de priorizar a Vanessa. Ya me lo habías contado. Me rodeó con sus brazos por detrás. No dejes que te arruine las fiestas. Pero algo había cambiado en mí durante esa llamada. Quizás fue la forma tan casual en que mi madre desestimó 8 años de matrimonio como algo menos importante que una relación de 3 meses.
Quizás fue la suposición de que yo simplemente lo aceptaría. O quizás, fueron los años de ver a mis padres desvivirse por Vanessa, mientras trataban mi presencia como algo opcional. Fui a mi despacho y abrí la página web de impuestos del condado. Entré en mi cuenta y miré el historial de pagos, 6 años de pagos, casi $50,000. Luego, llamé a la oficina de impuestos del condado. Hola, he estado haciendo pagos de una propiedad que no es mía, y necesito detener los pagos automáticos. La funcionaria fue muy amable. ¿Tiene el número de la parcela? Se lo di. De acuerdo. Veo que ha estado haciendo pagos en nombre de Lawrence y Patricia Morrison. ¿Solicita que se le elimine como pagadora autorizada? Sí, por favor. ¿Hecho? Solo para que lo sepa, el próximo pago vence el 15 de enero. Los propietarios recibirán una notificación en la dirección de la propiedad. Perfecto. Gracias. Daniel apareció en la puerta. ¿Qué era eso? Le expliqué la situación, los impuestos, todo. Se me quedó mirando. ¿Has estado pagando sus impuestos durante 6 años y nunca se lo has dicho? El orgullo de mi padre no lo soportaría, y mi madre lo habría convertido en un drama sobre cómo no necesitaban mi ayuda. ¿Y ahora? Ahora he terminado de ayudar a gente que no me valora. La Navidad vino y se fue. Le dije a mi madre que había decidido pasar las fiestas con la familia de Daniel. Se sintió decepcionada, pero no lo suficiente como para reconsiderar la situación de la invitación. Vanessa publicó aproximadamente 47 fotos en las redes sociales de su Navidad perfecta con Travis, que parecía el típico chico alto y blanco que había hecho remo en la universidad. Llegó enero, con lluvia helada y días cortos. El 18 de enero, mi madre llamó. ¿Has recibido alguna notificación del condado sobre nuestra casa? No. ¿Por qué iba a recibirla? Hemos recibido esta factura tan confusa que dice que debemos los impuestos sobre la propiedad. Tu padre jura que los ha estado pagando, pero el condado dice que no se ha pagado nada desde el pasado junio. Qué raro. ¿Habéis probado a llamarlos? Tu padre lo hizo. Fueron muy groseros. Dijeron que la cuenta estaba en mora, y que si no pagamos antes del 15 de febrero, empezarán a acumularse las multas. ¿Cuánto es? Más de $4,000 por medio año. Es un robo. En realidad eran $4,200, la mitad de la factura anual. Sí que parece mucho. Tu padre se está encargando. Dice que debe haber un error en su sistema. No había ningún error, pero la dejé creer lo que quisiera. Llegó febrero. Mi padre, resultó que no se encargó. Pasó 3 semanas intentando discutir con el condado que sus registros estaban mal, que tenía pruebas de pago de años atrás, que todo era un error informático. El condado no se inmutó. El 20 de febrero, me llamó Vanessa. Ella nunca me llamaba. Mamá dice que eres una especie de contable o algo así. ¿Puedes ayudarles a resolver esto de los impuestos? Están desesperados. Soy analista financiera, no contable, y no trabajo con impuestos sobre la propiedad. Pero se te dan bien los temas de dinero. Papá dice que quizás necesite pedir un préstamo para pagar esto. Y mamá no para de llorar por si pierden la casa. Son solo los impuestos. Solo tienen que pagar la factura. Son más de $4,000, Marilyn. No tienen ese dinero así como así. Pensé en el hecho de que mis padres acababan de pagar las vacaciones de invierno de Vanessa a Cancún con Travis, como un regalo de cumpleaños adelantado. Ese viaje costó al menos $3,000. Seguro que encontrarán una solución, dije. Para marzo, el condado había añadido multas e intereses. La factura ascendía ahora a $4,683. Mi padre intentó establecer un plan de pago, pero el condado quería que la cantidad adeudada se pagara en su totalidad antes de aceptar pagos a plazos para los impuestos del año en curso, que vencían en junio. Mi madre volvió a llamar. Quizás tengamos que pedir algo de ayuda familiar con esta situación. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, un préstamo. Solo temporal, hasta que las inversiones de tu padre den sus frutos. Mi padre llevaba 25 años diciendo que sus inversiones estaban a punto de dar frutos. ¿Cuánto necesitáis?
Necesitamos unos $5.000 para ponernos al día, y luego ya podremos hacer los pagos. Pensábamos que tú y Vanessa podríais prestarnos 2.500 cada una. ¿Se lo has pedido a Vanessa? Todavía no. Queríamos hablar contigo primero. ¿Y la tía Ruth y el tío Gary? Estuvieron en Navidad. ¿No podrían ayudar? Hubo una pausa. Preferiríamos mantener esto dentro de la familia cercana. ¿Dentro de la familia cercana? La misma familia cercana que no tenía sitio para mi marido en Navidad. Me lo pensaré, dije. No me lo pensé. En lugar de eso, fui a cenar con mi compañera de la universidad, Jennifer, a la que no veía en meses. Entre sushi y sake, me preguntó qué tal le iba a mi familia. Definer ir, dije, y le conté toda la historia. Jennifer casi se atraganta con su California Roll. Espera, ¿has estado pagando sus impuestos durante 6 años y ni siquiera lo saben? No lo sabían. Ahora se están enterando por las malas. ¿Y de verdad desinvitaron a Daniel de Navidad por un tipo cualquiera con el que tu hermana lleva saliendo 5 minutos? 3 meses, pero sí. Ella negó con la cabeza. Eres más buena que yo. Yo se lo habría contado solo para verles las caras. Esa es la cuestión. No quiero decírselo. Quiero que aprendan a ser adultos sin que yo subvencione su disfunción. Jennifer levantó su copa. Por los límites. Más vale tarde que nunca. Chocamos las copas, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Validación, quizás. O simplemente el alivio de que alguien me confirmara que no me estaba volviendo loca. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Vanessa. Mamá está muy disgustada. ¿Puedes ayudarlos, por favor? Para ti no es tanto dinero. Me quedé mirando ese mensaje durante 5 minutos completos. La suposición implícita en él era asombrosa. No es tanto dinero. Como si $2.500 fueran calderilla, como si mi disposición a ayudar debiera ser automática, incuestionable, infinita. Le respondí, tampoco es tanto dinero para ti, o para Travis, al parecer. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Luego, como quieras. ¿Sé egoísta? ¿Egoísta? La palabra aterrizó como siempre lo hacía cuando Vanessa la usaba, diseñada para hacerme sentir pequeña y culpable. Excepto que esta vez, rebotó. Ser egoísta implicaba tomar algo que no era mío. Lo único que yo estaba haciendo era conservar lo que había ganado. Marzo se convirtió en abril con una lentitud agónica. Me sumergí en el trabajo, acepté proyectos adicionales, cualquier cosa para evitar pensar en la situación. Daniel me observó con atención durante este tiempo. Tienes derecho a tener sentimientos complicados sobre esto, dijo una noche mientras preparábamos la cena juntos. No tengo sentimientos complicados. Estoy bien. Me lanzó una mirada que decía que sabía que mentía, pero que no iba a presionar. Vale, pero si quieres hablar de ello, aquí estoy. La verdad es que mis sentimientos eran un lío enredado. Alivio mezclado con culpa. Satisfacción mezclada con dolor. Estaba de luto por la familia que había deseado toda mi vida, mientras celebraba mi libertad de la familia que realmente tenía. Ambas emociones se sentían reales y contradictorias. Mi madre intentó un enfoque diferente a mediados de marzo. Me envió una tarjeta por correo, del tipo con flores en la portada y un mensaje genérico sobre la familia en el interior. Había añadido una nota a mano: sé que te hicimos daño. Ojalá pudiera retractarme. Necesitamos ayuda, pero más que eso, echo de menos a mi hija. Con cariño, mamá. La leí 3 veces. Luego, la guardé en un cajón. Daniel me encontró mirando por la ventana de la cocina esa noche. ¿Estás bien? Mi madre ha enviado una tarjeta. ¿Qué tipo de tarjeta? Del tipo que dice que me echa de menos, pero en realidad no se disculpa ni reconoce lo que hizo mal. Solo que me hizo daño, como si fuera accidental. ¿Qué quieres hacer? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué quería yo? Durante años, había querido que me vieran de verdad, que me valoraran tanto como valoraban a Vanessa, que trataran mi matrimonio con respeto, que reconocieran mis contribuciones sin que se lo pidieran.
No lo sé, admití. Una parte de mí quiere ceder, hacer que todo esto desaparezca, arreglar el problema como siempre hago. Y la otra parte quiere verlo arder. No me dijo qué impulso seguir. Esa era una de las cosas que amaba de él. Confiaba en que yo sabía lo que pensaba, incluso cuando ni yo misma estaba segura. A finales de marzo, mi padre aparentemente había intentado todas las vías que se le ocurrieron. Había contactado a 3 abogados diferentes para demandar al condado por cobro indebido. Los 3 le habían dicho lo mismo: pague sus impuestos. Intentó solicitar una exención de vivienda retroactivamente, lo cual no funciona así. Incluso intentó alegar que la casa era una propiedad histórica, que merecía una consideración especial, a pesar de ser una casa de 2 niveles estándar de los 80 con revestimiento de vinilo. Me enteré de todo esto a través de la tía Ruth, que me llamó una tarde con las noticias, contadas en tonos susurrantes y escandalizados. Tu padre está montando un espectáculo, susurró. Fue a la reunión de la comisión del condado e intentó hablar durante el turno de los ciudadanos. Le cortaron el micrófono cuando empezó a gritar sobre corrupción. ¿Le gritó a la comisión del condado? Oh, sí. Tu madre estaba avergonzadísima. Intentó que se fuera, pero él no se movió hasta que la seguridad lo escoltó fuera. Cerré los ojos. Mi padre siempre había tenido un don para el drama, pero esto superaba sus habituales excentricidades. Tía Ruth, ¿mis padres te mencionaron alguna vez algo sobre sus impuestos a lo largo de los años? Bueno, tu padre siempre se encargaba de ese tipo de cosas. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Después de colgar, volví a consultar los registros del condado. Ahí estaba, mi historial de pagos. Un ritmo constante de responsabilidad del que mi padre se había atribuido el mérito sin saber siquiera que existía. La ira que había estado latente durante semanas, estalló, caliente y brillante. Me había dejado creer que tenía todo bajo control. Había aceptado las llamadas preocupadas de mi madre en 2019, y de alguna manera, la había convencido de que lo había solucionado. Había vivido en esa casa durante 6 años más, a salvo de la ejecución hipotecaria, sin saber nunca que su hija era la razón por la que todavía tenía un techo sobre su cabeza. Y cuando yo necesité un respeto básico, la inclusión básica de mi cónyuge en una fiesta familiar, no había habido sitio. Llegó abril con los cerezos en flor y una notificación del condado de que la propiedad de los Morrison estaba ahora gravemente morosa. Las multas aumentaban mensualmente. Total adeudado, $5.047. Vanessa llamó, enfadada. ¿Les dijiste a mamá y a papá que los ayudarías? Porque me pidieron $5.000. ¿5.000? No tengo tanto dinero, mentí con facilidad. A mí me pidieron la mitad de esa cantidad. ¿Qué? ¿Por qué a ti te piden menos? Porque saben que lo tengo, pensé, pero dije, quizás pensaron que tenías más, ya que acabas de volver de Cancún. Eso fue un regalo, y Travis pagó la mitad. De todos modos, ¿no puede Travis prestarles el dinero entonces? Llevamos saliendo 6 meses, Marilyn. No puedo pedirle $5.000. Pero si podían pedírmelo a mí, la hija a la que habían desinvitado de Navidad, para que viniera a salvar la casa. Las cuentas eran interesantes. En mayo, mi padre me llamó directamente, lo cual era raro. Marilyn, necesito hablar contigo de algo serio. De acuerdo. Esta situación de los impuestos se ha descontrolado. El condado ha puesto un gravamen sobre la casa. Si no pagamos antes del 30 de junio, iniciarán los procedimientos de ejecución hipotecaria. Eso es terrible, papá. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero te pido ayuda. Necesitamos unos $6.000 ahora para solucionar esto. 6 años ayudando, pensé. $50.000 pagados sin reconocimiento. 8 años de matrimonio desestimados como menos importantes que una relación de 3 meses. Es mucho dinero, dije con cuidado. Tú eres buena con tus finanzas. Tú y Daniel trabajáis. Vanessa apenas está empezando su carrera, pero tú ya estás establecida. Establecida lo suficiente como para pagar sus impuestos durante 6 años, al parecer. ¿Por qué dejaste de pagar los impuestos, papá? Silencio. Nunca dejé de pagarlos. Ha habido un error administrativo durante más de un año.
Es un error bastante grande. El sistema es corrupto. Están intentando robar las casas de la gente. O la gente simplemente necesita pagar sus facturas. Te crié mejor que para que me hables así. ¿Lo hiciste? Porque yo recuerdo muchas cenas de Navidad y cumpleaños en los que Vanessa recibía toda la atención, y a mí me tocaba el lujo de ser más servicial. Eso no es justo. Tienes razón. No es justo. No fue justo cuando pagaste su universidad mientras yo pedía préstamos. No fue justo cuando le compraste un coche por su graduación mientras yo recibía una tarjeta. Y no fue justo cuando desinvitaste a mi marido de Navidad porque no había sitio para él, pero sí mucho para el novio de 3 meses de Vanessa. ¿Todo esto es por la Navidad? ¿Vas a dejar que perdamos nuestra casa por una cena de fiesta? No, papá. Vais a perder vuestra casa porque no pagasteis los impuestos. Simplemente, ya no voy a salvaros de vuestras propias decisiones. Me colgó. Daniel preguntó si estaba bien. Lo estoy, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Me sentía libre. El 15 de junio llegó una carta certificada a la dirección de mis padres. El proceso de ejecución hipotecaria comenzaría en 30 días si la cuenta no se ponía al día. La nueva factura de impuestos del año en curso se había añadido al saldo moroso existente. Total adeudado ahora, $9,247, con todas las multas e intereses. Mi madre apareció en mi casa. No la había visto desde la Navidad pasada. ¿Cómo puedes hacernos esto?, lloró en mi puerta. ¿Hacer qué? Dejar que perdamos nuestra casa. Tu padre me ha contado vuestra conversación. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Pasa, mamá. Se sentó en mi sofá, el mismo sofá que nunca había visto porque nunca había visitado mi casa. En 8 años de matrimonio, mis padres habían estado en mi casa exactamente 3 veces, siempre brevemente, siempre con una excusa de por qué no podían quedarse. Necesito que entiendas algo, dije. He estado pagando vuestros impuestos sobre la propiedad durante 6 años. Su rostro se quedó en blanco. ¿Qué? Cuando papá se metió en problemas en 2019, pagué los impuestos atrasados. Luego, configuré los pagos automáticos. He pagado casi $50,000 para evitar que ejecutaran la hipoteca de vuestra casa. Eso no es posible. Tu padre dijo. Papá no lo sabía. Nunca os lo dije a ninguno de los dos porque sabía que él no aceptaría ayuda. Pero ayudé de todos modos, porque sois mis padres y os quería. Quería, en pasado. ¿Sabes lo que se siente al oír que no hay sitio para mi marido en Navidad después de 8 años, mientras recibís a un extraño con los brazos abiertos? Travis no es un extraño. Es el novio de Vanessa. Daniel es mi marido. Es familia. Pero, al parecer, la familia solo cuenta cuando os conviene. Ella retorcía las manos en su regazo. Solo intentábamos hacer feliz a Vanessa. Ha pasado por tantas malas relaciones. ¿Y yo no he pasado por nada? Simplemente existí en silencio, me pagué mis cosas, no pedí nada, y de alguna manera, ¿eso me hizo menos digna de consideración? No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícamelo. Porque, desde mi punto de vista, he pasado toda mi vida adulta siendo la responsable, la que no necesita nada, la que arregla los problemas. Y en el momento en que dejé de arreglar vuestros problemas, me convertí en la villana. No pudo responder. Podéis salvar vuestra casa, dije. Tenéis opciones. Podéis pedir un préstamo sobre el valor de la vivienda. Podéis pedirle ayuda a Vanessa y a su maravilloso novio. Podéis vender parte de la cartera de inversiones de papá, que siempre está a punto de dar frutos. Pero ya he terminado de ser el cajero automático al que podéis ignorar hasta que necesitáis hacer un retiro. Nunca te ignoramos, susurró débilmente. Saqué mi teléfono y revisé mis fotos. Aquí está mi graduación de la universidad. Te fuiste temprano porque Vanessa tenía una actuación de baile. Aquí está mi boda. Pasaste toda la recepción hablando del ascenso de Vanessa. Aquí está la foto que no viste de cuando Daniel y yo compramos esta casa, porque estabas ayudando a Vanessa a mudarse por 3ª vez ese año. Cada foto era una pequeña herida que había cubierto, fingiendo que no dolía. Te queremos, dijo mi madre, débilmente.
Queréis a la versión de mí que os hace la vida más fácil. La hija que no se queja, que no necesita atención, que no espera ser tratada tan bien como su hermana. Pero ya he terminado de ser ella. Se fue llorando. Me sentí culpable durante unos 20 minutos. Luego, Daniel me recordó que la culpa era solo una vieja programación tratando de reafirmarse. El plazo llegó y pasó. Mis padres no pagaron. El condado inició los procedimientos de ejecución hipotecaria. Vanessa llamó, gritando. ¿Podrías detener esto? Tienes el dinero. ¿Cómo puedes ver cómo pierden su casa? De la misma manera que ellos vieron cómo me excluían de la Navidad, con facilidad, al parecer. Esto es una locura, por una estúpida fiesta. No es por la Navidad, Vanessa. Es por 34 años de ser el segundo plato. Es por verte recibir todo mientras yo trabajaba por las migajas. Es por aceptar finalmente que, no importa lo que haga, nunca seré la hija a la que priorizan. ¿Así que los estás castigando? No, simplemente no los estoy salvando. Hay una diferencia. Amenazó con no volver a hablarme nunca más. Le dije que de todos modos apenas me hablaba, así que la pérdida sería mínima. En agosto, mis padres vendieron la casa, no al condado, sino a través de una venta normal. Obtuvieron lo suficiente para pagar el gravamen fiscal, las tasas de ejecución hipotecaria, y se quedaron con unos $30.000. Se mudaron a un pequeño apartamento en una zona menos cara. Mi padre me envió un correo electrónico. Asunto, espero que estés contenta. El cuerpo del correo era una explicación detallada de todo lo que habían perdido por mi egoísmo, la casa en la que habían vivido durante 36 años, el barrio donde tenían amigos, el jardín que mi madre había cultivado, el espacio para reuniones familiares. Le respondí, teníais espacio para reuniones familiares. Elegisteis excluir a la familia de ellas. Las acciones tienen consecuencias. Siento que lo estéis aprendiendo tan tarde en la vida. No respondió. Se acercaba el día de Acción de Gracias. Mi madre llamó con una rama de olivo. Nos encantaría que tú y Daniel vinierais para Acción de Gracias. Vanessa y Travis estarán allí. ¿Cuántos dormitorios tiene vuestro apartamento? 2. ¿Por qué? Solo me preguntaba si hay sitio para todos este año. Silencio. Marilyn, eso no es justo. Tienes razón. No lo es. Te aviso sobre Acción de Gracias. Las semanas previas al Día de Acción de Gracias fueron extrañas. Esperaba sentirme peor, aplastada por el peso de la culpa o el arrepentimiento. En cambio, me sentía extrañamente en paz. Daniel se dio cuenta. Sonríes más, observó un sábado por la mañana mientras tomábamos café en nuestro patio trasero. ¿En serio? Sí, incluso cuando no estás haciendo nada en particular. Simplemente pareces más ligera. Quizás lo estaba. Por primera vez en mi vida adulta, no cargaba con el peso invisible de los problemas de mis padres. No estaba calculando mentalmente cómo ayudarlos mientras fingía que no lo hacía. No me estaba tragando sentimientos heridos para mantener la paz. Simplemente, estaba existiendo. Se sentía revolucionario. Mi madre llamó 2 veces más antes de Acción de Gracias, cada vez con un enfoque ligeramente diferente. La primera llamada fue nostálgica. Recuerdo cuando eras pequeña. Te encantaba ayudarme a hacer el relleno. Pensé que quizás querrías venir temprano y podríamos cocinar juntas. El recuerdo era exacto. Me encantaba ayudarla a cocinar, pero también recordaba a Vanessa lamiendo la cuchara mientras yo lavaba los platos. Pequeñas cosas, quizás, pero se acumulaban. Te aviso, repetí. La segunda llamada fue más directa. Marilyn, esta distancia entre nosotros me está matando. Tu padre es demasiado orgulloso para decirlo, pero te echa de menos. Los dos lo hacemos. ¿No podemos superar esto? ¿Superar qué exactamente, mamá? Toda esta situación, los impuestos, la casa, la Navidad, todo. ¿Quieres que yo lo supere? ¿Habéis superado algo vosotros? ¿Habéis analizado por qué podría estar yo dolida? ¿Habéis considerado que quizás tratar a Daniel como si no importara fue la gota que colmó el vaso en una vida de pequeños cortes? No lo dijimos con esa intención.
¿Con qué intención lo dijisteis, entonces? No pudo, o no quiso, responder. De cualquier manera, el silencio se extendió entre nosotras hasta que dijo que tenía que irse. 3 días antes de Acción de Gracias, Vanessa envió un mensaje de grupo a mis padres y a mí: Travis y yo tenemos un anuncio que hacer en Acción de Gracias. Es necesario que todos estéis allí. No respondí al chat grupal, pero le envié un mensaje a mi madre en privado: no voy a ir. Que paséis unas buenas fiestas. Llamó de inmediato. Tienes que venir. Vanessa tiene una gran noticia. Puede compartir su noticia con la gente que esté allí. ¿Qué le digo? Dile la verdad, que tengo otros planes. Se va a llevar una gran decepción. Casi me río. Decepcionada porque yo no estaría presente para su anuncio, pero perfectamente de acuerdo con que Daniel fuera excluido de la Navidad. La doble moral era tan flagrante que era casi divertida. Sobrevivirá, dije, y colgué. Daniel y yo fuimos a ese restaurante elegante. Pedimos pato y vino caro, y apagamos completamente nuestros teléfonos. En algún lugar de la ciudad, Vanessa probablemente estaba anunciando su compromiso. En algún pequeño apartamento, mis padres probablemente estaban respondiendo preguntas sobre por qué yo no estaba allí. Intenté imaginar la escena: mi madre poniendo excusas, mi padre silencioso y enfadado, Vanessa dolida pero tratando de no mostrarlo delante de Travis. Una parte de mí se sintió mal. Una parte más grande se sintió libre. ¿Crees que te arrepentirás de esto?, preguntó Daniel durante el postre. ¿De qué parte? ¿De perderme Acción de Gracias o de todo el asunto? De cualquiera. Consideré la pregunta seriamente. Quizás. Probablemente. Pero creo que me arrepentiría más de la alternativa: volver a como estaban las cosas, fingir que todo estaba bien, prenderme fuego para mantenerlos calientes a ellos. Él extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Por si sirve de algo, estoy orgulloso de ti por ser terca y mezquina. Por saber lo que vales. Finalmente. Esa noche, tumbada en la cama, revisé mi teléfono por primera vez desde la cena. 17 llamadas perdidas. 32 mensajes de texto. Los revisé sin leer la mayoría. Variaciones sobre el mismo tema: ¿cómo has podido? Vanessa tiene el corazón roto. Estás siendo cruel. Se supone que la familia debe apoyarse mutuamente. Ese último, de mi madre, me hizo reír a carcajadas. Se supone que la familia debe apoyarse mutuamente. ¿Exacto? Hubo un mensaje que sí leí completo, de Vanessa: he anunciado mi compromiso esta noche. Travis me lo pidió el mes pasado, y quería compartirlo con la familia. No estabas aquí. Mamá puso excusas, pero sé que nos estás castigando. Ya no sé quién eres. Escribí y borré varias respuestas. Finalmente, me decidí por: felicidades por tu compromiso. Espero que tú y Travis seáis muy felices juntos. No respondió. Diciembre llegó con lluvia fría y adornos navideños apareciendo en todas las tiendas. Mi oficina empezó a planear la fiesta anual de Navidad. Mi jefa me preguntó si iba a llevar a Daniel. Claro, ¿por qué no lo haría? Parecía incómoda. Por nada. Solo sé que a veces las fiestas son complicadas con las obligaciones familiares. No este año, dije. Este año es simple. Y lo fue. Daniel y yo compramos un pequeño árbol para nuestra sala de estar. Lo decoramos con adornos que habíamos coleccionado a lo largo de los años, cada uno marcando un recuerdo que nos pertenecía solo a nosotros. Hicimos planes para Navidad en Islandia, reservando un hotel con vistas a las auroras boreales. No se lo dije a nadie. En su lugar, Daniel y yo fuimos a un restaurante elegante, solo nosotros dos. Tomamos pato y vino caro, y no miramos nuestros teléfonos. Vanessa se comprometió con Travis en diciembre. Mi madre me llamó para darme la noticia e invitarme a la fiesta de compromiso. ¿Habrá sitio para Daniel?, pregunté. Claro. ¿Por qué lo preguntas? Solo por asegurarme. De todos modos, tenemos planes ese fin de semana. No teníamos planes. Hicimos planes. Fuimos a una cabaña en las montañas y no le dijimos a nadie dónde estábamos. La boda estaba planeada para el próximo junio.
Recibí una invitación dirigida a Marilyn Morrison e invitado. Devolví la tarjeta de confirmación con una nota, su nombre es Daniel. Llevamos 8 años casados. Si no puedes poner su nombre en la invitación, no podemos asistir. Recibí una llamada de Vanessa. ¿Hablas en serio? ¿Vas a perderte mi boda por una invitación? He echado de menos ser tratada como un miembro de pleno derecho de esta familia durante 34 años. Creo que sobreviviré a perderme tu boda. Mamá y papá tienen razón sobre ti. Has cambiado. Eres amargada y vengativa. No he cambiado. Simplemente dejé de fingir que no duele ser tratada como un segundo plato. Todos preferís la versión de mí que absorbía vuestro desprecio en silencio. Lo siento, esa mujer ya no está disponible. La conversación con Vanessa me rondó durante días. Amargada y vengativa. Las palabras resonaban en mi cabeza durante las reuniones, mientras cocinaba la cena, en los momentos de silencio antes de dormir. ¿Estaba amargada? Quizás. 34 años de ser la segunda opción habían dejado un residuo que no se lavaba fácilmente. Pero vengativa implicaba que estaba tratando de hacerles daño, y eso no era del todo cierto. Simplemente, había dejado de protegerlos de sí mismos. Hablé de ello con mi terapeuta, la doctora Sarah Chen, a quien había empezado a ver en enero después de todo lo que pasó en Navidad. Me escuchó explicar la situación de la invitación y luego hizo una pregunta simple. ¿Qué comunicaría a tu familia el aceptar esa invitación? Que estoy dispuesta a aceptar la falta de respeto siempre que venga envuelta en un sobre bonito. ¿Y qué comunica el rechazarla? Que tengo estándares sobre cómo se me trata. Ella asintió. ¿Y te preocupa que tener estándares te convierta en alguien amargada y vengativa? Cuando lo planteó así, sonaba absurdo. Pero años de condicionamiento no se evaporan de la noche a la mañana. Me habían criado para ser complaciente, flexible, comprensiva. Se suponía que eran virtudes. En algún punto del camino, se convirtieron en herramientas para que la gente me pisoteara. Mi hermana se casa, dije. Se supone que es uno de esos grandes momentos familiares. ¿De verdad me lo voy a perder por una invitación? ¿Te lo estás perdiendo por una invitación?, preguntó suavemente, ¿o te lo estás perdiendo porque la invitación es un síntoma de un patrón mucho más grande? Me quedé pensando en esa pregunta. La invitación no era el problema, no realmente. Era todo lo que la invitación representaba, 9 años de matrimonio reducidos a invitado. Mi marido, mi compañero, mi persona, tratado como un acompañante intercambiable. ¿Cuándo termina?, pregunté. ¿Cuándo dejaré de estar enfadada por esto? Cuando estés lista, dijo la doctora Chen. La ira es información. Te está diciendo que se violó un límite. Lo que hagas con esa información depende de ti. Una nueva invitación llegó 2 semanas después, Marilyn y Daniel Morrison, con una caligrafía impecable. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso del costoso papel. Alguien había pagado extra por la reimpresión. Probablemente mi madre, tratando de suavizar las cosas, probablemente furiosa conmigo todo el tiempo que estuvo escribiendo la nueva dirección. Daniel me encontró mirándola. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que esto les costó dinero y orgullo. Mi madre odia equivocarse en público lo suficiente como para rehacer 200 invitaciones en lugar de admitir ante sus amigos que se equivocó con el nombre de mi marido la primera vez. Vamos a ir. Esa era la cuestión. Habían cumplido mi exigencia. El nombre de Daniel estaba en la invitación. Según mi propia lógica, deberíamos asistir. Pero algo en mí se resistía. Cumplir un requisito básico no deshacía años de desprecio. No borraba la Navidad. No reconocía los impuestos que había pagado, ni los sacrificios que había hecho, ni toda una vida de quedar en segundo lugar. Aún no lo sé, dije. La primavera llegó con un clima perfecto, de esos que te hacen olvidar que el invierno existió. Nuestro jardín cobró vida con tulipanes y narcisos. Daniel plantó tomates en los bancales que construimos juntos. La vida se sentía plena, de una manera que no lo había sido en años. En abril, mi madre llamó con un tono diferente al habitual, más suave, más cuidadoso. He estado pensando mucho en lo que dijiste, comenzó, sobre que Vanessa recibía un trato preferencial. Esperé, sin atreverme a hablar.
Hablé con mi terapeuta sobre ello, continuó. Empecé a ver a alguien en febrero, la doctora Patricia Walsh. Se especializa en dinámicas familiares. ¿Estás viendo a una terapeuta?, pregunté con cautela. Tu padre piensa que es innecesario, pero sí. Y me pidió que hiciera una lista de todas las formas en que podría haber mostrado favoritismo a lo largo de los años. Se le quebró la voz. Fue una lista larga, Marilyn. Más larga de lo que quería admitir. Me senté en el sofá, con las piernas temblorosas. No llamo para poner excusas, dijo. Solo quería que supieras que estoy analizando esto, analizándolo de verdad, y lo siento. Lo siento muchísimo. Lo siento. La palabra que había estado esperando oír durante meses, quizás años. Debería haberse sentido triunfante. En cambio, se sintió triste. ¿Por qué Vanessa?, pregunté. ¿Por qué siempre fue ella la prioridad? Mi madre se quedó en silencio durante un largo momento. Ella necesitaba más. O al menos, eso es lo que me decía a mí misma. Tenía dificultades en la escuela, dificultades para hacer amigos, problemas de confianza. Tú siempre fuiste tan capaz, tan autosuficiente. Pensé que no me necesitabas como ella. Toda persona necesita a su madre. Lo sé ahora. La doctora Walsh dijo lo mismo. Dijo que los niños no deberían tener que ganarse la atención siendo indefensos. Nos quedamos con ese silencio un rato. La terapeuta también me preguntó por qué pensé que estaba bien desinvitar a Daniel de Navidad, continuó mi madre. No tuve una buena respuesta. Creo que estaba tan centrada en hacer feliz a Vanessa, en apoyar su nueva relación, que no consideré el mensaje que te estaba enviando. Envió el mensaje de que mi matrimonio no importa. Lo sé. Y me equivoqué. Me equivoqué tanto, Marilyn. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y parpadeé para contenerlas. ¿Y papá?, pregunté. Tu padre es tu padre, suspiró. No está en terapia. Todavía está enfadado por lo de la casa, pero también se ha visto obligado a analizar sus decisiones financieras, su orgullo, todo. Perder la casa fue humillante para él. No tenía por qué perder la casa. Tenía opciones. Lo sé, pero no podía pedirte ayuda. No después de lo que pasó. Su orgullo no se lo permitió. Bien, pensé, pero no lo dije. Que se quede con su orgullo. ¿Vais a venir a la boda, tú y Daniel?, preguntó mi madre, con cautela. No lo he decidido. Espero que sí. Pero si no, lo entenderé. O intentaré entenderlo. Estoy trabajando en ello. Después de colgar, me quedé sentada sosteniendo mi teléfono, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Una disculpa, un reconocimiento, terapia. Eran cosas que no había esperado, que ni siquiera había deseado. Daniel llegó a casa del trabajo y me encontró llorando en el sofá. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Le conté la llamada. Escuchó y luego me abrazó. ¿Cómo te sientes? Confundida, aliviada, todavía enfadada. Todo a la vez. Es justo. Una disculpa no borra lo que pasó. No, pero es algo. Es más de lo que esperaba. Me besó en la coronilla. ¿Qué quieres hacer con la boda? ¿Con todo esto? ¿Qué quería yo? Durante tanto tiempo, había querido reconocimiento. Quería que me vieran. Quería importar tanto como Vanessa. Ahora que tenía un trozo de eso, ¿qué iba a hacer con ello? Quiero avanzar, sin olvidar lo que pasó. ¿Tiene sentido? Perfecto sentido. No he decidido si iremos. Mi madre llama de vez en cuando, generalmente cuando necesita algo pequeño, ayuda para entender una factura médica, consejo sobre una decisión financiera. Ayudo cuando me apetece y me niego cuando no. Ya no presiona. Mi padre y yo no hablamos. Vanessa me envía actualizaciones sobre la planificación de la boda que mayormente ignoro. A veces respondo, a veces no. Está aprendiendo que mi atención no está garantizada. La gente piensa que esta historia va sobre venganza. No es así. Venganza habría sido si yo hubiera saboteado algo, si hubiera trabajado activamente para hacerles daño.
No hice nada, excepto dejar de ayudar. Al condado no le importan los dramas familiares, ni quién fue excluido de la Navidad, ni décadas de ser la segunda opción. Al condado le importa que se paguen los impuestos sobre la propiedad. Cuando no se pagaron, el condado siguió sus procedimientos. Yo no hice que mis padres perdieran su casa. Simplemente, no evité las consecuencias naturales de sus elecciones. Hay una diferencia. Daniel dice que ahora parezco más ligera, menos agobiada. Tiene razón. Cargar con las responsabilidades de otros, mientras a mí se me trataba como algo opcional, era agotador. Soltarlo todo, se siente como respirar profundamente por fin, después de años de respiraciones superficiales. ¿Lo haría de otra manera si pudiera volver atrás? Quizás. Habría sido honesta desde el principio, les habría dicho que estaba pagando los impuestos, habría tenido la conversación sobre sentirme infravalorada antes de que llegara a un punto de quiebre. Pero probablemente no. Hay gente que no te escucha hasta que el silencio es el único lenguaje que queda. Mis padres todavía tienen los $30,000 de la venta de la casa. Podrían reconstruir, encontrar un nuevo lugar, empezar de cero. Lo que no pueden hacer es reconstruir la relación que dieron por sentada. Eso requiere un esfuerzo que nunca aprendieron a darme. La propiedad ahora pertenece a una familia joven. Tienen 2 hijos y un Golden Retriever. Pasé por allí una vez y los vi poniendo las luces de Navidad. Espero que paguen sus impuestos a tiempo. En cuanto a la Navidad de este año, Daniel y yo estamos planeando un viaje a Islandia. Vamos a ver las auroras boreales, a sumergirnos en aguas termales, y a no estar disponibles para dramas familiares. Hay sitio de sobra para los dos.